Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Es para mí un orgullo y un placer, como viguesa, estar aquí para intentar explicarles qué es ser de y vivir en la ciudad con mayor calidad de vida de España. Y eso se debe a muchas circunstancias que vamos a explicar a continuación. La más importante de todas ellas es el cambio abismal que ha sufrido Vigo en los últimos 14 años. Vigo ha pasado de ser la ciudad de las cuestas, que se lo digan a los vigueses, a la ciudad que ya no cuesta. Y esto se debe a que la implementación del Vigo Vertical ha permitido que ahora disfrutemos de trayectos, y los vigueses lo saben bien, en los que antes, cuando llegabas al final de tu destino, acababas prácticamente con la lengua afuera. El más reciente, el último, el que agradecen muchos vigueses, es las rampas de Gran Vía. Pero no solo hablamos de las rampas de Gran Vía, hablamos de escaleras mecánicas y hablamos de todo un entramado de ascensores que a los vigueses y a toda la gente que nos visita nos han hecho la vida un poco más fácil. Pero Vigo también es la ciudad de las luces de Navidad, sí, esas que nos han colocado de referente mundial. Esas luces que han brillado para recibir a miles de turistas que han venido de todos los rincones del planeta. Y esas luces que sí, que volverán a brillar también estas Navidades para recibir a todos los turistas que nos quieran visitar de cualquier rincón de España. Pero Vigo es mucho más. Vigo son sus playas y sus banderas azules, esas que las acreditan como pequeños paraísos naturales. ¿Quién no tiene una fotografía en Samil con el atardecer y con ese fondo incomparable como son las Islas Cíes, uno de nuestros patrimonios naturales más importantes del mundo y del que ya nadie duda que tiene que ser declarado Patrimonio de la Humanidad? Vigo es gastronomía. A todos los que nos vengan a visitar yo les recomiendo que una semana de dieta tengan, porque van a salir rodando con lo bien que se come en Vigo. Pero Vigo también es diversión y Vigo es, en suma, la ciudad con más calidad de vida de toda España. Pero Vigo es una ciudad que crece, que evoluciona y que nunca duerme. Vigo es el mundo en una ciudad. Así que prepárense, pónganse cómodos, que empezamos. Entonces, la primera vez que vine a Vigo fue con mis padres y era pequeña, muy pequeña, pero recuerdo que ya entonces me gustó. Pasábamos el día en la playa, en unos veranos que parecían no tener fin. Y desde entonces llevo conmigo la imagen y el recuerdo del olor del mar. Volvimos después. Yo ya era un adolescente. Las cosas se ven de otra manera a los 15 años, pero esta ciudad es irresistible y está llena de vitalidad. Creo que desde el 2007, si no me equivoco, no he dejado de venir cada año ni de sorprenderme. Siempre hay algo nuevo, algo que descubrir, y cada vez es más cómoda, más amable y más bonita. Recuerdo que antes tardaba más de media hora en atravesar la ciudad de abajo arriba y ahora en 5 minutos estoy en la cima. Confieso que no sabría decir dónde se comen los mejores platos o desde dónde se ve la mejor puesta de sol o cuál, aparte de la de Rodas, es la mejor playa, porque hay tanto donde elegir que me parecería injusto dejar fuera otras opciones. Me encanta su gastronomía, adoro sus paisajes y atesoro en esta ciudad algunos de los mejores conciertos de mi vida. ¿Y qué decir de la Navidad? Que sí, que es la mejor del mundo y que seguro que este año también vendremos en esas fechas porque se dice que ya habremos vencido al virus. Qué ganas tengo de ir y de tomarme un buen vino y unas tapitas deliciosas, una gran mariscada con los amigos mientras nos contamos las historias de siempre. Que si Julio César en las Cíes, los tesoros de 1000 batallas o la famosa Reconquista. Vigo nunca defrauda. Incluso en los momentos delicados se adapta. Se supera ante las dificultades.
Me apetece que los niños vuelvan al Marisquiño, que lo disfrutan de veras. Y que recorran este nuevo Vigo vertical, moderno y lleno de color, con arte en todos los rincones. Una renovación que se nota nada más llegar. Porque siempre cambia, siempre avanza. Y aunque conserva ese espíritu encantador, esa identidad que la hace única, está en constante evolución. Verde, cómoda, humana. No me extraña que lo digan, porque estoy totalmente de acuerdo. Que digan que Vigo es la ciudad con más calidad de vida de España. Ver este vídeo sin duda emociona. El orgullo vigués ha regresado y nos encanta presumir de ciudad. Y si hay alguien que le gusta presumir de ciudad y está orgulloso de ella, es nuestro siguiente invitado. Él se cuela todos los días en nuestros hogares a través del Todo es mentira con Risto Mejide. Es vigués de nacimiento y de corazón y no desaprovecha cualquier ocasión que tiene para presumir de Vigo. Hoy nos viene a contar verdades de la ciudad que lleva en el corazón mi compañero Miguel Lago. Buenos días. Efectivamente, estoy alucinado aquí en Fitur hoy y estoy orgulloso de venir a hablar de la mejor ciudad del mundo. De hecho, entiendo que hayáis montado todo esto porque no podéis venir todos a la vez, así os dais una vuelta y tenéis un plan B. Cuando no podéis visitar Vigo, tenéis un montón de opciones. La mejor ciudad del mundo. De hecho, decía Paula, orgullo vigués. Eso ya fueron tiempos. Hoy vengo a traer un nuevo concepto, la chulería viguesa. Yo, como vigués que soy, cada día estoy más alto y más guapo. Me pasa como al alcalde. Te lo juro, no hago otra cosa más que presumir. Da igual con quién hable, da igual al lugar que llegue. Yo en cuanto les digo que soy de Vigo, me dicen la Navidad. Digo, ¿y solo me vas a hablar de eso? La mejor Navidad del mundo, las mejores playas, la mejor gastronomía, la mejor ciudad, sin ninguna duda. De hecho, el eslogan es el mundo en una ciudad porque el que yo quería no lo aceptaron. Yo entiendo que en el concello tienen más cabeza que yo porque mi eslogan era Vigo, Nueva York, cómeme los huevos. Ese era mi eslogan. Ese era mi eslogan. Lo tenía claro, porque no hay nada mejor. No hay nada mejor. Ahora, además, desde que han implementado el Vigo vertical, tienes que ver cómo paseo yo con mi abuela Mercedes por Vigo. Eso es de locos, porque antes teníamos que ir parando cada 3 metros que se me ahogaba la señora, con sus 88 añazos. Pero ahora, llegamos a la parte baja de la Gran Vía, nos metemos a ese jardín botánico maravilloso. Yo saco una silla, mi abuela saca otra, nos sentamos con un termo de café y nos pasamos la tarde para arriba, para abajo. En solamente 3 minutos hemos llegado a la Plaza España. Mira cómo están los caballos, ¡ay, qué bonitos! Volvemos a bajar. Y así echamos la tarde, porque de esto se trata Vigo, de poder echar la mañana, echar la tarde y echar la noche en la ciudad más humana. Y dice la OCU que con mejor calidad de vida. Vamos a ver. Quizá a alguno le haya sorprendido, pero a mí no ha tenido que venir a sorprenderme la OCU. Me ha dicho lo que yo ya sabía. Y sobre todo lo sé desde que tuve la mala suerte de emigrar, porque irse de Vigo es emigrar. Y en mi caso ha sido para vivir en otra ciudad maravillosa que es Madrid, pero tiene una ventaja. Primero, ya os digo, la chulería y como presumo. Y en segundo lugar, que voy a Vigo cada cierto tiempo. 3, 4, 5 veces al año. Y cuando estoy entrando con mi furgoneta y mi familia, miro a mis hijos cuando entramos por la avenida de Madrid y siempre les digo, atentos, vamos a ver con qué nos ha sorprendido el alcalde hoy. Y nos damos la vuelta. Y mis hijos siempre me dicen, y esto os lo juro, siempre me dicen, después de pasar una semana con sus abuelos, en sus parques, con sus paseos, por el centro, la Navidad, me dicen, papá, teníamos que venir a vivir aquí. Y digo, no lo dudes, hijo, no lo dudes. Y lo haremos, por supuesto que lo haremos, cuando llegue el momento. Pero luego llega el verano, lo suelto por Samil. Bueno. Primera ciudad que tuvo Abel la idea de hacer parcelas en la playa. Cuidado, los primeros el año pasado, parcelas. Que dijo Abel, se me ha ocurrido hacer parcelas para que cada uno tenga su trozo. Digo, eso lo inventaron los orensanos hace 50 años.
Ahora lo hemos adaptado. Pero en resumen y para terminar, lo mejor de todo es que yo no dejo de ser, cuando paseo por mi ciudad, aquel niño de Teis. Aquel niño de Teis que vivía hace casi 40 años, que voy a cumplir en 15 días, en una ciudad industrial, en una ciudad oscura, en una ciudad por momentos que no era lo que es ahora. Una ciudad abierta, una ciudad limpia, una ciudad que acoge, una ciudad luminosa. En los últimos años la remodelación ha sido tan completa que ha aparecido luz para poder disfrutarla, para poder disfrutar de su oferta cultural, de su teatro, para poder disfrutar, como decía Paula, de su gastronomía. Por eso que yo termino con una frase que le dije al alcalde una vez, hace un par de años, yo creo que fue la primera ocasión en la que hablamos. Le dije, alcalde, lo que más orgullo me produce cuando vuelvo a la ciudad es saber, como emigrante que soy, que me la están cuidando bien. Y me la están cuidando de maravilla. Así que no me escondo. La mejor ciudad del mundo tiene al alcalde más famoso, el alcalde más querido de toda España. No solo por sus votantes, sino porque están todas las ciudades diciendo que clonen a Abel Caballero y me lo traigan. Que nos traiga aquí la Navidad, que nos traiga aquí la humanización de las ciudades y que nos traiga aquí su alegría. Porque eso es lo que es Vigo, una ciudad alegre, entre otras cosas, gracias a su alcalde. Es una alegría estar aquí y yo, admiración absoluta para el mejor alcalde del mundo. ¿Qué cojones? Don Abel Caballero. Muchas gracias. Ya, me he quedado a gusto, Abel. Muchas gracias, Miguel, Paula, amigas y amigos. Bueno, es hablar de Vigo, es mostrar la ciudad, es ser capaces de sentir el orgullo de nuestra ciudad y querer enseñarle a todo el mundo lo que es Vigo, la mejor ciudad del mundo. Pero esa es la visión que tenemos las viguesas y los vigueses. Porque vemos nuestra ciudad, la vemos evolucionar, la queremos, la cuidamos y sentimos que nuestra ciudad es nuestra casa. Por eso Vigo es tan especial. Vigo es tan especial por la gente, por las viguesas y por los vigueses. Vigo es una ciudad distinta porque su gente la labra, la quiere. Su gente está continuamente pendiente de la ciudad. Eso es Vigo. Y Vigo estamos buscando de forma permanente nuestro propio espacio. Y lo encontramos. Lo encontramos. Lo encontramos cuando ya el resto de España nos reconoce como la mejor ciudad. Y sentimos un enorme orgullo, con tanto cariño para todas las ciudades. Pero queremos decirle a toda España y queremos decirle a todo el mundo que los esperamos a todos. Y que en Vigo van a encontrar el mundo. Todo. Cualquier cosa que alguien desee para sus vacaciones está en Vigo. En Vigo está el medio ambiente, en Vigo está la ría, en Vigo están CIES, patrimonio de la humanidad. Esta forma tan especial de entender la naturaleza, exactamente iguales que hace 10.000 años. Por eso, le pese a quien le pese, las queremos y las haremos patrimonio de la humanidad. Pero en Vigo está nuestra forma de entender la cultura. Y cualquiera que desee encontrar piezas y parcelas culturales tan importantes, en este momento un cuadro de Laxeiro se expone aquí en el Reina Sofía. Lo tiene en Vigo. Grandes movimientos culturales, grandes movimientos musicales, la fiesta, los conciertos. Algo que solo sucede en la ciudad de Vigo. En Vigo, el año que viene, este año no puede ser, el 6 de agosto del año que viene habrá un gran concierto de Sting. Bueno, algunos sitios tienen un concierto de Sting, lo tiene Nueva York, lo tiene Londres, lo tiene París, algunos sitios también lo tienen, ¿verdad? Pero en Vigo gratis. En Vigo, en Castrelos, para todas y para todos. Para los que nos visiten, para los que se acerquen, para disfrutar de ello. O en Vigo tenemos unas playas excepcionales. Un colega alcalde de un municipio importante de Barcelona estuvo allí y vio Samil y decía, pero si aquí tenéis playas, tenéis piscinas, tenéis campos de juego, tenéis atracciones para los pequeños y todo a disposición de los que vengan. Pues sí, pues lo tenemos. Y la mejor gastronomía del mundo. En Vigo la gastronomía es excepcional, con todo el cariño
a todo el resto de los sitios, pero es excepcional y queremos que conjuntamente la disfrutemos. Y la disfrutemos con los que nos visitan, porque haremos el certamen de deportes urbanos más importante de Europa este verano, el marisquiño. Tomar mariscos es excepcional, disfrutar del marisquiño también lo es. Y yo lo quiero plantear porque es una forma de vivir el Vigo, igual que lo hacimos en la Reconquista, que veíamos aquí, que este año no pudimos celebrar, la hicimos virtual, pero igual que sucederá en la Navidad. Porque atenderme, este año, en la Navidad, vamos a petar Vigo. La vamos a petar. Este año en la Navidad habrá millones de personas que vendrán a Vigo, porque la Navidad tiene un nombre al lado, que es Vigo. La Navidad se asocia con Papá Noel, correcto, ya vive en Vigo, lleva 3 años viviendo en Vigo. La Navidad tiene una parte muy importante que se asocia con los Reyes Magos, correcto, se vinieron el año pasado a vivir a Vigo, y como esto siga así, se va a venir el Papa a vivir a Vigo, porque es nuestra cultura, es la Navidad, es entenderla, es disfrutarla, es ver las luces, es oír la música, y es disfrutar de la hostelería, es disfrutar de nuestra forma de entender la gastronomía, de nuestra forma de entender Vigo. Es Vigo, el mundo en una ciudad. Es Vigo, la mejor ciudad que uno puede imaginar para pasar sus vacaciones. Y algo más, ¿sabéis qué nos gusta en Vigo? Que la gente nos visite porque nos gusta hacer amigas y amigos. Nos gusta tender la mano y saber que quien la coge es nuestra amiga o nuestro amigo. Por eso, welcome to Vigo. It's superb, terrific. We're going to do it. Thank you. It's a pleasure. Gracias. Muchas sí, le iba a dar las gracias, alcalde, porque sin duda su dedicación 24 horas al día, 7 días a la semana, es uno de los secretos del éxito de esta ciudad imparable. Hemos llegado al fin de este encuentro y hemos intentado trasladarse por qué Vigo está creciendo y se ha convertido en un destino turístico muy, pero que muy atractivo. Decirle que los esperamos en Vigo con los brazos abiertos y que el próximo año nos vemos aquí también en Fitur. Así que muchísimas gracias a todos.